Bueno, entonces quedaba probar esta proposición como una aplicación del teorema de cambio de variables. La probamos en el caso general y después miramos la de la independencia. Entonces, ¿cómo se hace esto? Para aplicar el teorema de cambio de variables tenemos una dificultad, que acá solamente definimos una variable aleatoria. Y nosotros para aplicar el teorema de cambio de variables necesitamos tener un vector aleatorio de tantas dimensiones como el vector del que partimos. Acá partimos de un vector en R2, entonces necesitamos un vector en R2. Vamos a armar una función g de R2 en R2, dada por, y acá es arbitrario cómo nosotros completemos este vector. Y eso puede causar cierto ruido, decir, bueno, pero si es arbitrario esto, entonces es arbitraria el resultado que vamos a obtener. Y eso es cierto, de hecho, de acuerdo a cómo completemos la segunda coordenada, nos van a pasar varias cosas. Las cuentas que hagamos pueden ser más fáciles o más difíciles, por un lado, y el segundo punto es que la distribución del vector y igual a g, perdón, zw igual a g de xy, va a ser distinta a la conjunta del vector zw. Pero la marginal de z, para que no va a depender de w, va a ser siempre la misma. No importa cómo completemos nosotros acá, con qué vector w elijamos completar la segunda coordenada, mientras podamos definir un vector, una función g que esté en las condiciones del teorema de cambio de variables, o sea, que cumpla, que sea diferenciable, que sea C1, que su matriz diferencial no se anude en ningún punto del conjunto donde estamos definiendo las cosas, y sea biyectiva, y podamos calcular la inversa y podamos escribir todo, no haber ningún problema en escribir la densidad conjunta del vector ZW, sea como sea que definamos W, van a ser diferentes esas densidades conjuntas, pero cuando calculemos la marginal de Z vamos a obtener siempre la misma. Bueno, ahí vamos. Si lo completamos así, que parece una elección razonable porque de este modo G es una transformación lineal. La ventaja de las transformaciones lineales es que las matrices diferenciales son constantes. Es fácil ver que la inversa de esta función es esta que está acá. Uno hacía esto llamando z a esto, w a esto, y despejando x e y de esa igualdad, obtenía la fórmula de la inversa. Podemos calcular el diferencial de la g a la menos 1, como g es una transformación lineal, su inversa también es una transformación lineal, y el diferencial consiste en ir escribiendo las derivadas parciales de cada una de las funciones, de las coordenadas de la función. Bueno, nos da esto, derivamos con respecto a z, nos da 1, con respecto a w esta expresión nos da menos 1, y esta expresión con respecto a z nos da 0, con respecto a w nos da 1. Entonces, como esta no se anula para ningún zw, por el teorema de cambio de variables lo que tenemos es que la densidad conjunta de ZW va a estar dada por la densidad de XY en G a la menos 1 de ZW, el determinante del diferencial, acá este está mal, este corchete es un módulo, por la indicadora de la región. Lo que pasa es que acá esta es una función inversible en todas partes. Entonces, esto lo que nos va a dar, como el determinante es 1, nos va a dar directamente la f sub xy en z menos w, w. Y ahora queremos calcular la marginal de z, esa la vamos a obtener integrando en todos lados a la función de densidad conjunta de z y w, integrarla con respecto a w, al argumento que no queremos tener. Entonces esto nos da la integral de esta cantidad que está acá, que es exactamente una de las dos fórmulas que teníamos acá.
una de las dos fórmulas que tenemos acá. Y la otra igualdad la vamos a obtener usando cambio de variables unidimensional. Y por supuesto veremos si X e Y son independientes, que recuperamos lo otro, eso ya lo vimos en el video anterior. Una cuestión que adquiere cierta relevancia, que quizás hayan visto antes o no, es que a partir de dos funciones integrables uno puede definir una nueva función que es la convolución entre f y g. Si f y g son dos funciones que van de R en R y son integrales, quiere decir que podemos calcular las integrales infinitas de ellas, y está bien definida esta operación, que a partir de dos funciones permite calcular una tercera, que es hacer la convolución, se llama la convolución de f y g y se anota así, en un valor x, es el valor de f en x menos y por g de y diferencial y. Y los roles de f y g son intercambiables, haciendo cambio de variable, llamando u, digamos, a x menos y, expresando esta integral en términos del diferencial de u. Lo que probamos en la proposición anterior es que si x e y son absolutamente continuas e independientes, la densidad de la suma está dada por la convolución de las densidades de x y la densidad de y. Es decir, probamos esto. Y esta es la formulita que está atrás. Bueno, y como aplicación tanto de este teorema como del teorema de cambio de variables, está este ejercicio, que además es un ejercicio de la práctica y que se puede obtener de manera usando el teorema de cambio de variables, o sea, eligiendo un W que complete adecuadamente a esta primera variable z que sea la suma. Para eso les sugiero que vayan a mirar lo que les propone la práctica para completar, o bien que usen el teorema la propiedad que vimos de que la densidad de la suma es la convolución de las densidades para calcular la densidad de x más y. Y finalmente, un último ejercicio que involucra, como para hacer un ejercicio del teorema de cambio de variables. Lo que tiene este ejercicio, bueno, lo leemos. La densidad conjunta está dada por esto, que no depende de x en la función, pero sí depende, perdón, no depende de y en el valor de la función, pero sí depende de y el dominio. Les recomiendo fuertemente que para este ejemplo hagan un gráfico del soporte de la región, o sea, de esta región, que la grafiquen, del soporte del vector aleatorio, perdón, que también es el soporte de esta función. Una vez que tengan el gráfico, nos piden hallar f de x y f de y, después nos preguntan si x e y son independientes, nos piden probar que y sobre x al cuadrado tiene distribución uniforme 0,1 y es independiente de x, y después nos piden hallar la densidad conjunta de este vector. Entonces, observemos esto, que si uno logra, bueno, para probar el ítem 2, tenemos que armar un vector con, no sé, primera coordenada x, segunda coordenada y sobre x al cuadrado, por ejemplo, y ver que esa transformación funcione bien, calcular la conjunta, después calcular la marginal de esta de WD, y chequear que es uniforme 0,1, chequear que es independiente de x. Lo que es interesante de observar que para hacer el ejercicio, el tercer ítem de este ejercicio, se puede hacer usando el teorema de cambio de variables una nueva vez para esta transformación, pero antes de que dígalo, les voy a decir esto, pero esta transformación no es inyectiva. Si uno mira esta transformación del vector xy, esta transformación no es inyectiva. Por eso la región es como rara y la transformación es rara, o particular más que rara.
O también se puede resolver usando fuertemente que si probamos que x e y sobre x al cuadrado son independientes, toda la teoría que vimos antes, traten de usarla para probar que entonces x al cuadrado e y sobre x al cuadrado también son independientes, y se puede calcular la densidad conjunta de un vector usando las densidades de las marginales. Como prefieran, o de las dos maneras, háganlo y les debería dar lo mismo. Bueno, quiero agregar a esto es todo el contenido de la parte de vectores aleatorios. Voy a agregar un video más, probablemente mañana pasado, con la distribución normal multivariada y un par de ejemplos, esta como ejemplo también de independencia o no independencia, o cuándo hay independencia.